Esta mañana vamos a hablar acerca del amor y el temor. Dos palabras que no conjugan, ¿no? Qué raro, ¿no? Amor y temor. Sabemos qué es el amor, pero sabemos también qué es el temor. Pero ¿qué es el amor de Dios y qué es el temor a Dios? Quiero hacerle algunas preguntas. Como siempre, ahí a ver cómo está la sala en esta mañana. ¿Quién era más estricto en tu casa, tu papá o tu mamá? Mi mamá, ¿no? La famosa chancleta voladora, ¿no? Dicho sea de paso, este mensaje hoy en día va a ser un eco de lo que habló Vincent la semana pasada acerca del padre. Y yo quería, bueno, hoy día es un tema libre, y ya porque la próxima semana vamos a entrar a lo que es la serie. Y yo estaba pensando, ¿qué vamos a hablar? Y escuchando a Vincent, Dios me inspiró por lo que Vincent habló. Entonces, dije, voy a hablar acerca también de la mamá, y voy a hablar acerca de los hijos, y voy a hablar acerca de la familia, lo importante, siendo que el tema de la próxima semana va a ser interesante. Pero como decía, ¿quién era más estricto? La mamá, dicen algunos, ¿no? El papá no tanto. ¿Y ustedes creen de que eso está bien? Es como, podemos decir, ¿es lo bíblico? ¿Es que la mamá tiene que ser más estricta? ¿Es la mamá la que tiene que tener la chancla voladora o es el papá el que tiene que tener la chancla voladora o la correa, como se llama, para corregir? ¿Qué consejo de tu padre no has olvidado? ¿Qué consejo de tu padre no has olvidado? ¿Qué fue lo que él te aconsejó que no olvidaste, que quedó marcado en tu vida? ¿Quién de ustedes recuerda alguna corrección que recibió, una de esas que les haya marcado la vida? Aunque hoy en día se dice que no hay que corregir a los niños, ¿no? Pero la Biblia dice, por el contrario, que sí, pero con instrucción, con amor. La verdad siempre con amor, ¿no? Tal vez antes de conocer a Cristo, mi papá era un corregidor, pero espectacular, espectacularmente malo. Recuerdo el día que me castigó y hice algo malo, que rompí un vidrio, que en ese tiempo era, pero jugando fútbol rompí el vidrio y olvídate, ¿no? Y me metió a la ducha con agua fría y jajaja, donde caiga, pim, pum, pa, pum, ¿no? Recuerdo una vez también que estando enamorado, ya creyente, enamorado con Elsa, y mi papá me había dicho, tienes que estar a las 10:30 de la noche en la casa, ¿no? Y ese día yo venía de la casa de Elsa, que me demoraba como unos 15, 20 minutos caminando, ¿no? Para ir a verla allá en el Callao. En ese tiempo era tranquilo, ¿no? Creo que más miedo me tenían a mí que lo que yo tenía de la gente. Pero cuando llegué a la casa, recuerdo que volteando ya a la esquina, pues volteé a la esquina, ahí está el edificio, y volteando a la esquina, el edificio en que vivían en el cuarto piso, y remarco lo del cuarto piso por lo siguiente, porque ya volteando, resulta que mi papá estaba afuera conversando con mi mamá. Eran como las 11:30 de la noche, me había demorado una hora, ¿no? Yo tenía, ¿cuántos años tenía? 17 años, creo, si no recuerdo, por ahí, ¿no? Entonces, llegando todo, yo decía, ya fui, ya, mi papá me va a castigar. Y recuerdo que llegué y mi papá parado atrás, el famosísimo, ¿no? Con las manos atrás y tenía la correa, ¿no? ¿A qué horas te dije que vengas? No, papá, que las 10:30. Pero ¿a qué horas te dije? ¿Qué horas son? Son 11:30. ¿Y qué fue? Vaya a la casa. Pero papá, vaya a la casa. Entonces ya yo me voy a la casa, 4 pisos que eran los más largos del mundo, subiendo y mi mamá hablando con mi papá en las escaleras. No le pegues, por favor. Mira, que tú también te has enamorado, que por aquí, que por allá. Y yo, ay, ya me fui, ya fui, ya fui. Llegué a la casa y mi papá agarró y me dijo, has hecho mal. Ya para eso era creyente y era pastora. Has hecho mal y has desobedecido, así que ya sabes. Pim, pum, pa, pum, ya está. Son cosas que marcan en la vida, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha sentido favoritismo de parte de su mamá y su papá? ¿Cuántos fueron corriendo donde su mamá para pedir un consejo? ¿Cuántos fueron corriendo donde su mamá para pedir un permiso antes de ir donde su papá? ¿Cuántos vivieron el clásico, mamá, quiero salir, ve, habla con tu papá? Papá, quiero salir, ve, habla con tu mamá. Y uno está en el ping-pong, ¿no? Total, ¿a quién le hago caso, no? Pero al final obedecemos a la mamá. Esta mañana quiero hablarles acerca del temor y el amor basado en Proverbios capítulo 1 del 7 al 10, que cita la Biblia, y yo lo tengo acá en la versión de 60. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y aquí en esta iglesia, en esta comunidad, tengo dos generaciones.
Tengo la generación de la chancla y tengo la generación de la corrección con el celular, creo, ¿no? En mis tiempos, cuando yo corregía a Jeremy, lo más que yo hacía era, porque Jeremy es un angelito, ¿no? Janel, mejor no les cuento, ¿no? Y yo corregía a Jeremy y yo me acuerdo que a Jeremy le dábamos su tastada, se agarraba su Barney y su biberón y se iba por allá, ¿no? Hoy en día los padres, ¿qué hacen? Van donde el otro papá, ¿no? ¿Quién es el otro papá? El iPad, ¿no? El señor, toma, ya, entretente, ya, después te voy a corregir. Y el niño feliz, ¿no? ¿No? Pero, ¿cuál es la corrección que nosotros debemos tener? Qué sabio es corregir a nuestros hijos. ¿Será verdad que corregir a nuestros hijos con un par de manazos, ustedes ya saben dónde, es bueno, es malo? No, no hay que hacerlo porque lo dañamos al niño. Uy, no, le vamos a crear un problema en el futuro. A mí me han dado tantos que no me han creado problemas, sino al contrario, me han ayudado a poder corregirme. Siempre y cuando esta corrección vaya con amor, con instrucción, y eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero para que nosotros podamos entender la sabiduría que está mezclada con amor, necesitamos entender que la sabiduría debe estar mezclada también con obediencia. Tenemos que ser obedientes. Dios es un Padre que nos exige a nosotros en su amor obediencia. Tenemos un Padre que es justo, porque si nosotros no entendemos la justicia de Dios y la corrección de Dios en nuestras vidas, entonces no hemos entendido el amor de Dios. Porque por ese amor que Él nos tiene, por lo pecador que somos, Él nos ha establecido una justicia la cual merecemos nosotros un castigo. Pero por consecuencia, Dios nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia de Dios con su amor, el temor de Dios con su amor. Pero para que nosotros entendamos cómo es que vamos a poder transmitir a nuestros hijos una buena educación, una buena sabiduría, poder ver la sabiduría de Dios para poder transmitirla a nuestros hijos, tenemos que entender que primeramente tenemos un gran fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento. Pablo claramente lo habló, ¿no? El fundamento es Cristo y hay que edificar siempre sobre él. También tenemos un plano. ¿Cuál es el plano que Dios nos ha dado para dirigirnos en nuestros hijos? No es la Biblia, es su sabiduría. Él nos ha dado la sabiduría para poder entender. Pero ¿qué es esa sabiduría? Temer a Dios. Y Dios nos ha dado también las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? La palabra de Dios, la oración, y yo añadí uno más a este estudio, la paciencia. La paciencia. Algunos de nosotros ya somos abuelos, digo somos porque yo pronto voy a ser abuelo, pero ya somos abuelos y sabemos qué diferente ahora es criar a un nieto que a un hijo. Bueno, lo del nieto es chévere, ¿no? Porque lo recibes, estás con ella, bla, 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 y lo devuelves y se acabó, ¿no? Ya no tienes más. Por ahí lo ingríes con algo más, pim, pam, pero ya está, ¿no? Pero ahora es como que se cumple lo que la Biblia dice, ¿no? Los nietos son nuestras coronas. Ahora, por toda la experiencia que hemos vivido con nuestros hijos, ahora ajustamos un poquito en el fundamento de Cristo, en la sabiduría divina de Dios, en la palabra y en la oración y la paciencia con nuestros nietos. Qué privilegio, qué bendición. Pero como padres debemos entender dos puntos importantes en esta mañana. Debemos ser padres que temamos a Dios. Ahora, hay algunos que todavía no son padres, se han casado, están esperando la voluntad de Dios, están trabajando para que se cumpla la voluntad de Dios, me dejo entender, ¿no? Pero no son padres, pero tienen que entender en esta mañana y tomar este estudio como algo para sí, no decir, bueno, yo no soy papá y todavía esto no es para mí. No, esto es para ti. Debes ser padre, un padre que temas a Dios. Una mamá que tema a Dios. Debemos cumplir nuestros deberes como padres, como madres, cumplir nuestros deberes con nuestros hijos. Y estos son los dos puntos que quiero hablar en esta mañana. Primero, hablaremos acerca de la persona sabia. ¿Quién es un sabio? El que teme a Dios, ¿ok? Sabio es más que inteligente, inteligente es menos que sabio. Según la Biblia, ¿quién es un sabio? Según lo que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ok, es el que teme a Dios. Pero ¿qué significa temer a Dios? ¿Significa esconderse bajo la mesa?
significa pensar que hay un Dios en el cielo con un látigo gigante que me va a castigar, como ya he dicho en algunas veces. Significa que es un Dios que está con una cuenta ahí chequeando si hago o no hago bien, si cumplo o no cumplo. Sabio para Dios es aquel que le teme, aquel que se somete a Dios, aquel que aplica su palabra y aquel que vive conforme a ella. Eso es ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si yo no soy sabio, soy necio, soy insensato, soy tonto. Y como dice una versión, no, mejor no digo que dice esa versión porque es un poquito fuerte. Algunos que conocen ya saben qué dice, pero soy un necio, un tonto, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Entonces, si yo me llamo sabio, debo someterme, debo aplicar su palabra y debo vivir de acuerdo a ella. Pero ¿qué significa someterse a Dios? ¿Qué significa ser una persona aplicada? ¿Qué significa ser una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios? Significa creerle a Dios. Que cuando Él dijo que va a estar contigo hasta el fin del mundo, créele. Que cuando Él te dijo, no os preocupéis, el mundo lo va a despreciar, pero yo estaré con ustedes, créele. Cuando Él te dice orar sin cesar, créele. El problema es que nosotros sabemos mucho de Dios, somos muy conocedores de la Biblia y hasta puedo decir muy inteligentes y muchos tenemos el don de poder discernir lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, pero nos cuesta creerle. Y esa situación de no creerle se ve reflejado en que no lo aplico y no lo vivo. Qué difícil es. ¿Sabes las veces que yo le he dicho a Dios, Dios, cómo quisiera que ya todo esto se acabe? Yo recuerdo cuando estaba por casarme, decía, Dios, yo quiero casarme y después vienes. Ahora que me he casado, ven, por favor. No, mentira. Lo que quiero dar a entender es, lo que quiero dar a entender es la situación de, todavía me aplaude, la situación de, vivimos un mundo donde es difícil ser cristiano. Vivimos un mundo donde nos cuesta ser cristiano. Vivimos un mundo donde estamos llenos de pruebas y situaciones y hasta en un momento de nuestra vida tenemos que ayudar a otros, como diría la Biblia, a pastorearlos, a guiarlos cuando nosotros estamos cargando no rocas, rocones en nuestras espaldas. Pero la Biblia nos dice, soportaos los unos a los otros. Y no está hablando de ese soporte de aguante, sino está hablando de ese soporte de amar a tu prójimo. Y si él necesita ir 1 milla, ve 2 millas con él. Que si él necesita la camisa, dale la capa, dale el saco. Estar dispuesto a amar. Amor y temor a Dios. Si yo digo que temo a Dios porque aplico su palabra, porque vivo de acuerdo a ella, porque soy sabio para ello, ello debe llevarme a amar a la persona. En esta semana, ¿a cuántos de tus hermanos de esta iglesia, a cuántos de tus amigos llamaste por teléfono y le preguntaste, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Sabes, yo estoy haciendo cosas en la casa, ¿verdad que esto de la mudanza es terrible? Ya creo que ya se terminó. Estas 3 semanas, Elsa, cuelga esto aquí, cuelga, pon allá, haz aquí, pinta aquí, no me gusta, pim, pum, pa. Pero de repente en mi mente, no sé, una de las personas, por ejemplo, es Manuel, ¿no? A Manuel en un momento me acuerdo de él y le escribo, Manuel, ¿cómo estás? Acá estoy, Luchito, todo bien, ¡pum! Pasaron 2 días, ¡ay, verdad! No le contesté a Manuel. Manuel, pa. Por ahí de repente le escribo a Oscar, Oscar, ¿y cómo estás? ¿Qué estás del trabajo? Me han cambiado de turno, que por aquí, por allá. Y Jesús, ¿cómo te va? Sí, me va bien con mis... O sea, esta semana, por ejemplo, quiero pedirle perdón a Génesis, ¿no? Génesis, que está en el grupo en casa, yo sé que ella estaba enferma y no le escribí, no la saludé, no pregunté cómo está. Porque hay veces somos tan inteligentes en conocer tanto la Biblia, pero no sabios en poder preocuparnos por nuestro prójimo y en este caso por nuestros hijos. Y yo te voy a dar ejemplos en la Biblia que habla acerca de hombres, y te lo voy a decir, malos ejemplos en la Biblia de hombres que no supieron atender a sus hijos. Uno de ellos fue Elí. Elí, el gran sacerdote, gordo el hombre este, sentado ahí, cuidando las cosas de Dios. Pero la Biblia dice que Dios dijo, y le mostraré que yo juzgaré su casa de Elí para siempre por la iniquidad que él sabe,
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Elí estaba metido en las cosas de Dios, estaba en el templo de Dios, estaba haciendo lo que Dios le había mandado, pero no los estorbaba. Sus hijos hacían, pero tremenda cosa, se acostaban con las mujeres cerca del altar, quemaban el incienso, levantaban un olor no grato a Dios, no era sabio lo que ellos hacían, pero una de las cosas que Elí hacía era que no los estorbaba. Y a veces nosotros somos como Elí, estamos desde afuera, haciendo por otros lo que Dios nos manda hacer, pero nos olvidamos de nuestros hijos. Y no estoy hablando solamente por la línea espiritual, estoy hablando por el trabajo. Somos grandes gerentes, somos grandes trabajadores, somos grandes en el trabajo, somos grandes en la planificación de construir, de ir, de trabajar, pero nuestra casa se está destruyendo. Porque no estamos estorbando a nuestros hijos a hacer lo malo. Recuerdo a mi hijo, Jeremy, papá, me he enamorado. Ay, hijito, te enamoraste. Ay, yo decía, ahora los consejos, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, por dónde tiene que ir, cuídate esto, cuídate el otro, que tu abuelo me dijo que por aquí y por allá. Y que cuando hacía una cosa y un consejo va y un consejo viene. Eso es estorbar. Eso es guiar. ¿Cómo estás estorbando a tus hijos? ¿Sabes que nunca vas a dejar de ser padre y madre? ¿Sabes que eso no se acaba? No es que ya se casaron, se fueron, se acabó, compadrito, ya tiene más de 18 años, haz tu vida. No, tú sigues siendo padre y madre para tus hijos. ¿Cómo los estorbas? Cuidado que Dios en su plan va a ayudarte a que tus hijos sean estorbados. Y por ahí puede mandar una prueba, por ahí puede suceder un castigo para poder nosotros reaccionar. Pero si los estás estorbando, no te preocupes. Dios va a hacer su trabajo en su tiempo. Tú no eres Dios para poder querer hacer tu voluntad antes que la de Dios. Ay, Lucho, pero no te imaginas, yo estoy orando por mis hijos, pero chacho, ya no sé qué más hacer. Vidrio, fuego, me levanto, ayuno, como, grito, le he compartido a 30,000 personas, mi grupo de oración y mi hijo no cambia. Tranquilo. Dios en su tiempo hará su trabajo. Elí era un padre que no estorbó a sus hijos, muy ocupado. Cuidado en lo que te estás ocupando, cuidado en lo que estás gastando tiempo, cuidado con descuidar tu casa. David, el rey David, un padre permisivo, todo lo permitía. ¿Cuántos han permitido cosas en sus hijos? Sean sinceros, ¿cuántos por ahí han aflojado un poquito la tuerca y no han ajustado y han dejado que su hijo haga algo por ahí que no era debido y usted decía, no, es que es mi hijo? Y mayormente pasa eso con las mamás, ¿no? Las mamás son las más protectoras, ¿no? Por eso es mamá gallina, ¿no? Protegen más a sus hijos, ¿no? Y, y llega un punto en la vida de que el papá llega a ser el malo, el verdugo, el terrible. Anda, ve, que tu papá te castigue. Oh, voy a llamar a tu papá porque tu papá es así y es asá. ¿Qué has hecho? He hecho esto malo, papá. Pero ¿qué te dijo tu mamá? Que me vas a castigar. Ok, te voy a castigar. Ven, papá. No, no debería ser así. David llegó a ser un padre permisivo. Y por ser un padre permisivo, uno de sus hijos se rebeló. Mira lo que dice la Biblia. Entonces Adonías, hijo de David, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriese delante de él, y su padre nunca le había entristecido. Dice otra versión de la Biblia, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Pero pastor, es mi hijo, mi hija, ¿cómo le voy a decir estas cosas? ¿Cómo le voy a estorbar? ¿Cómo le voy a prohibir? ¿Cómo te imaginas que yo voy a hacer eso? Hay que dejar que Dios obre. Dios se encargará. No. Tú y yo somos responsables. ¿No querías hijos? Aguanta pues. ¿No querías hijos en tu vida? Críalos correctamente. Sé sabio de lo que tienes que hacer con ellos. No seas un padre ocupado ni permisivo, ni tampoco sea un padre, y ese es el que más me encanta aquí, con favoritismos. ¿Ustedes creen que tenemos un hijo favorito? Bueno, si tienes un hijo, bueno, es tu favorito, ¿no? Pero si tienes 2, 3 hijos,
¿Tienes uno más que otro? ¿Favoreces más que uno más que al otro? Hay veces amamos más al primero porque es el primogénito, ¿no? Y si es hombre, el orgullo, mi apellido, Bailey, Somerton, Cross, va a seguir para adelante. Mori, la dinastía no se queda, sigue para adelante. Jeremy me llama y me dice, papá, ya mi esposa está embarazada, ¿qué va a ser, hombre o mujer? Mujer, puch, se va el apellido. Bueno, que en los Estados Unidos se puede cambiar, entonces vamos a ver qué pasó. Pero el punto es, ¿cuánto estás tú cuidando el corazón de tu hijo al mostrar favoritismo por uno o por el otro? No puedes tener hijos favoritos. Debes amarlo de acuerdo a sus cualidades y a lo que Dios les ha dado, de diferente forma, pero no favoritos. Los vas a amar a los dos por igual. Jamás le digas a tu hijo, yo te amo más. Dile a tu hijo, yo te amo tan igual como amo a tu hermano, pero los dos tienen diferentes personalidades, diferentes caracteres, y los voy a tratar como es. Pero igual le sigues amando. Isaac y Jacob, ¿qué hizo Rebeca? ¿Qué le dijo a su hijo? Mira, tu padre le quiere dar la bendición a Esaú, pero mira, mejor vamos a hacer esto. Y la madre cómplice hace una comida, y lo engaña al padre y le da la bendición al hijo menor. Y Jacob, en vez de aprender la lección, ¿qué hizo con José? Mira lo que la Biblia dice acerca de lo que hizo con José. Y amaba a Israel, Jacob, a José más que a todos sus hermanos, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sí, Jacob hizo mal en criar a su hijo porque creó toda una secuela de división, engaño, maldición, peleas y una generación dañada. Ahora tú dirás, pero Lucho, eso estaba en el plan de Dios, estaba en la soberanía de Dios. Pero eso no quita el hecho del mal trato que hizo Jacob al poner a José como el mejor de sus hijos, porque José venía y le decía, padre, hoy día he soñado esto, que 2 espigas se inclinaban ante mí, y que el sol y la luna, y le daba los sueños. Entonces Jacob decía, uy, este está cerca de Dios, este es mi preferido. No, aguanta, lo demás que aguante, porque este es el preferido, hijito. ¿Y qué le regaló? Una túnica de colores. ¿Y qué hicieron los hijos con la túnica de colores? La ensangrentaron y le dijeron, mira, lo que le regalaste a tu hijo acá está lleno de sangre porque se murió. Pero nunca se había muerto, lo habían vendido. Cuidado con el favoritismo, eso no es bueno. Nuestros hijos necesitan un molde basado en la palabra de Dios, no en nuestras tradiciones, ni tampoco en nuestras experiencias. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Es respetarlo, aplicar su palabra, vivirla en nuestra vida. Respeto, asombro y sumisión por lo que Dios hace con nosotros. No se trata solamente de un conocimiento intelectual, sino un asunto de mi corazón, el tener la sabiduría de Dios. También implica rechazar el mal y vivir con integridad y obedecer su voluntad. Qué importante es que seamos íntegros. Íntegros. Cuando estamos solos, solitos en la casa, siempre cuando nos hemos mudado hemos dicho, vamos a tener la oficina y las computadoras nunca van a estar mirando a la pared, siempre van a estar mirando a la puerta. Siempre, siempre, oficina abierta, no cerrada. Porque es una tentación usar la computadora así. Puede la pornografía y eventos y situaciones, ¿no?, que pueden llevarme a distraerme o pueden llevarle a Elsa a distraerse a uno de mis hijos. Y siempre teníamos ese lema, ¿no?, de ser así. Pero había momentos en mi oficina cuando yo de repente tenía que cerrar la puerta porque tenía que estudiar, tenía que orar, tenía que hacer algo, y en mi vida era mostrarme íntegro. Ahí cuando yo estaba solo. ¿Cómo estás en tu soledad? ¿Cómo estás viviendo en tus pensamientos? ¿Sabes que el peor enemigo del cristiano somos nosotros mismos? ¿Que nosotros mismos juzgamos a nosotros mismos? ¿Que nosotros mismos nos clavamos temor en nuestra vida? ¿Que nosotros mismos nos damos cuenta que nos debilitamos y dejamos que el enemigo escuche nuestras debilidades para comenzar a atacarnos? Somos nosotros Dios, es que yo no sé si tú vas a poder hacer eso. Ay, es que Dios me dijo que yo iba a hacer aquello. Ay, Dios, ¿cumplirás tu promesa?
Y estoy hablándolo y hablándolo y hablándolo y hablándolo. Y yo no tengo acá ninguna situación que lo estoy declarando ni nada de esas cosas. Lo que yo estoy diciendo es que muchas veces alzo la voz sin sabiduría, con necedad y rompo mi integridad delante de Dios. ¿Has renegado con Dios? Yo sí. ¿Te has peleado con Dios? Yo sí. ¿Le has reclamado a Dios? Sí. Y no nos damos cuenta que somos miserables. Somos polvo. Somos la hierba que hoy día nace, mañana se seca y la echan en el fuego. No somos nada. Pero nos rebelamos contra Dios. Y nos llamamos cristianos. No somos sabios, somos necios. El temor a Dios es el fundamento que debemos sembrar. Por eso es importante que podamos entender lo que dije del primer punto, ¿no? Cuando hablé, debemos ser padres que temamos a Dios. ¿Dónde es el lugar donde mi hijo va a aprender a amar a Dios? En mi casa, no en el colegio. ¿Tú sabes que hay padres cristianos que creen que porque mandan sus hijos a los colegios cristianos van a ser mejores hijos? Pregúntale a los que son graduados qué pasó con ellos. Si por ahí escuchaste, el colegio cristiano es lo peor que puede existir. Ahora, dicen lo peor que puede existir porque le ponen un nivel al colegio y como no llega a ese nivel, entre comillas, fracasan en su intento de que sus hijos sean mejores porque le mandaron a un hijo al colegio cristiano porque no llegó a ese top. Pero el colegio no es responsable de nuestros hijos, somos nosotros. Pero Lucho, ¿qué hablas? Nosotros lo sabemos, sí, pero muchas veces nosotros lo hacemos, lo vivimos. Mandamos a nuestros hijos allá y nos equivocamos que el primer lugar donde nuestro hijo debe aprender las cosas de Dios es en la casa. Es en la casa. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Todo el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de Proverbios va a hablar acerca de la familia. Y en ese primer capítulo el énfasis es, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La NBI dice, hijo mío, escucha la corrección de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Dios ha delegado a nosotros, papás y mamás, la misión de instruir a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad de los dos, no de uno, de los dos. Y no de un hijo favorito, de los que tengas. No puedes tener un hijo favorito. El día que tú pongas a tu hijo antes que tu otro hijo, estás mal. No eres sabio. El día que tú pongas a tu hijo o a tu hija antes que tu esposo o tu esposa, estás mal. ¿Quién es tu primera responsabilidad? Es tu esposa, es tu esposo. Y como matrimonio y como pareja y como que sean uno, van a ver por la vida de sus hijos. Y vamos a ver las responsabilidades del papá. Primero, el padre es el que instruye, el que disciplina, el que corrige, el que enseña con firmeza. Para los judíos en el Antiguo Testamento, esta era una responsabilidad muy fuerte del padre, porque el padre tenía que dirigir, instruir. Lucho, levántate temprano. ¿Para qué, papá? ¿Qué vamos a hacer? Necesito que me acompañes para arreglar el carro. Pero el carro no estaba malogrado, porque él quería que lo acompañe. Ya, vamos, ya, ¿qué? Ya, carga las herramientas. Yo como renegaba, me acuerdo. Cargaba las herramientas. Ya. ¡Pum! Llegábamos. Desarmábamos la llanta delantera, la sacábamos, le sacaba el trapecio, la bocamasa, le sacaba las rótulas, la llanta, el aro. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! La direccional, lo alineábamos. ¡Uy, qué bacán! ¿Está bien la suspensión? ¿Cómo está la amortiguación? ¿Cómo está el resorte? Papá, pero ¿por qué me haces ver? Ya, ahora vamos a ver eso. ¿Qué es eso? La batería. Ya, ok. Los cilindros, el eje de levas, el árbol de levas, perdón, y todo lo que viene ahí. Y todo eso demás. Y yo renegaba, me acuerdo. Hoy en día yo digo, papá, gracias. Gracias, porque sé que es un eje de levas. Sé que es un cigüeñal. Lucho, ya terminaste de estudiar en la Biblia, ¿cierto? Sí, en tu primer año, ya. En las vacaciones vas a venir y te vas a ir donde el señor tal porque vas a aprender electricidad. Pero papá, vas a estudiar un curso de electricidad en el verano. Olvídate, tienes que estar ahí. Y me acuerdo que llegué a ese lugar, yo tuve pues chibolo, 18 años, Munce, ¿no? Fui con zapatos de suela y me hicieron pasar electricidad. Bautizado, y nunca me acuerdo eso. Me acuerdo, me hicieron, me hicieron hola, el otro, hola, hola, y el otro estaba prendido, pum, y pum.
Oye, ¿qué pasa? Bienvenido al taller de electricidad. Yo veía a mis amigos jugando, yendo, y yo a ir, y viendo, bla, bla, pim, pum, pa. Aprendí electricidad. Y agradezco a Dios, estudié después. Y eso me ha servido para poder ayudar en la misión donde estoy, en mi casa. Cada vez que yo me mudo, otra vez la mudanza, ya los tengo hinchados con eso. Pero le cambié todos los interruptores, todos los tomacorrientes, porque me gusta verlo así, en mi estilo de vida, porque mi padre me instruyó, porque mi padre me enseñó, mi padre fue firme. Y no te imaginas cómo extraño a mi padre. No te imaginas cómo lo extraño. Y eso yo quiero que sienta Jeremy, que el día que yo me vaya, me extrañe. ¿Será lo mismo contigo? ¿Te extrañará tu hijo? Tu hijo dirá, wow, ¿dónde está mi padre, ese viejo cargoso que me enseñó la función de un carro? Ese viejo cargoso que me dijo, maneja el carro sin brevete. Papá, tú estás loco. Maneja, hijo. En ese tiempo era así, ¿no? Maneja sin brevete, ya después sacarás tu brevete. 15 años manejando, asustado, ¿no? Y después ya cuando cumplí la mayoría de edad saqué mi brevete. Papá, ¿por qué has hecho eso? Cállate, yo te instruyo, tú solamente obedece. Ok. El padre es aquel que va a marcar límites, es aquel que va a exhortar, y la palabra exhortar quiere decir animar. El padre va a ser aquel que va a disciplinar y aquel que va a advertir del peligro. Padres, no madres. Y te estoy hablando del significado literal de la palabra de instruir. Es el que corrige, el que disciplina, el que enseña. Pero hay veces en la casa es al revés. Es la mamá la que corrige, la que enseña y la que instruye. Cuando no debe ser así. ¿Y qué es la responsabilidad de la mamá ahora? Agárrense. Vamos, mujeres. Uno, el significado. Es aquella mujer que va a moldear. Va a moldear. Y acá es lo interesante de la traducción en el hebreo. Diariamente con palabras, consejos, ejemplos y cuidados. ¿Es la mamá la que instruye? No, es el papá el que instruye. ¿Qué hace la mamá? Moldea. ¿Y no es verdad? Hijito, ¿qué estás haciendo? Hijito, ¿qué pasó? Hijito, ¿qué sucedió? Ven, siéntate conmigo. Y pam, pum. Por eso los hijos y las hijas mayormente van con la mamá, ¿no? Para recibir consejo. El padre instruye, la mamá guía. El padre muestra firmeza y cuidado, la mamá corrección y acompañamiento. Es la mamá la que acompaña. La sabiduría que nosotros vamos a recibir por temer a Dios y por consecuencia de criar bien a nuestros hijos, instruyéndolos y guiándolos, como consecuencia van a ser adornos de gracia. Porque mira lo que dice Proverbios, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares en tu cuello. La obediencia a los padres forma el carácter y embellece la vida del hijo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a algún lugar y le han dicho, oye, ¿es tu hijo? Sí, es mi hijo, Pepito. Oh, Pepito, es un buen muchacho, increíble, agradable. Y tú por dentro dices, si supieras cómo es en la casa, ni te imaginas lo que él es, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Que cuando los hijos están en otro lado, lavan los platos, ¿no? Barren, tiendan, son perfectos. Pero cuando están en la casa, terribles. Pero aún así lo sigues amando. Igualito es Dios con nosotros. Muchas veces en casa nos portamos mal y cuando estamos afuera tratamos de mostrar algo bueno y Dios está siempre cuidando de nosotros. Y fue Cristo el ejemplo claro, el Hijo perfecto que obedeció al Padre por nosotros. Él dio su punto como hijo, Él dio su lugar como hijo a obedecer al Padre. Debemos ser padres que temamos a Dios, pero debemos cumplir también nuestros deberes como padres. Primer deber que debemos tener, uno, enseñar la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Deuteronomio nos dice claramente ahí, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Inculca, háblale, átalo, escríbelo, háblales a tus hijos. Ponlo en tus postes, ponlo en tu casa. Yo recuerdo a mi mamá poniendo versículos en la cocina, por todos lados. Ya era mucho, ya parecía un álbum de versículos, ¿no? Pero eso ahora me enseña y me dice, wow, la enseñanza de la palabra de Dios es importante. Habla con tus hijos de la palabra de Dios.
Habla con ellos. 2, guía con propósito, instruye al niño para que cuando fuere viejo no se aparte de sus caminos. Pero instrúyele correctamente. No le instruyas en tu preferencia, sino en lo que Dios ha establecido. 3, provee lo necesario para satisfacer las necesidades físicas y emocionales de tus hijos. Físicas y emocionales, las dos. Hay veces creemos que solamente tenemos que darle lo físico, lo material, y nos olvidamos del emocional. ¿Qué hijo tuyo ha llorado en tu hombro? ¿Qué hija tuya se ha acercado de ti a llorar y decir, papá, necesito un consejo, dime qué puedo hacer? Ayúdales emocionalmente, no los dejes en el aire, no los mandes al psicólogo, no los mandes donde el pastor, donde la esposa del pastor. Tú como primera instancia, como padre, como madre, estate con ella y provéele, porque dice la Biblia que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, han negado la fe y somos peores que no creyentes, incrédulos. Entonces, enseña, guía, provee, cría con disciplina y amor. Y ojalá que diga esto y lo tomes bien. Hay que darle tastas a los hijos cuando es necesario darles. No, dicen por ahí. Pero con instrucción. Ojo, he dicho cuando es necesario. No por las puras, no porque me da la gana, no porque quiero mostrar mi autoridad de padre, no porque yo soy acá el papá y tú me obedeces y yo proveo para la casa, porque eso es machismo. Porque mañana más tarde se lo vas a decir a tu esposa. No. Hay que corregir con amor. Hay que hablar la verdad con amor. Hay veces hasta ni es necesario darle un tastaz, simplemente con una palabra. Como yo les decía, a Jeremy le habré pegado 2 veces, pero esas, ¿no? No le he roto la noca, pórtate bien, Paco. No, no le he dado. A Yanel, ya. Entonces, corrijamos a nuestros hijos en amor, criarlos con disciplina. Y es interesante la antítesis de ese versículo. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Ya ves? ¿Ya ves, pastor? ¿Ya ves, Lucho? Yo tengo razón, yo soy hijo. Lo que pasa es que mi papá me saca de quicio. Lo que pasa es que mi papá no me entiende, no me comprende. Estamos en otra generación. Él es de la chancla voladora, él es el que... No, él no me entiende a mí. Yo ahora soy otra generación, soy el X, el no sé qué cosa, ¿no? Es diferente. Cuando Pablo escribe esto, si tú vas al contexto, lo que él está diciendo es, si vas a corregir a tu hijo, corrígele bien, corrígele con instrucción, no lo desesperes, no lo saques del cuadro. Hay veces queremos que cumpla. Es que la Biblia dice que tienes que ir a la iglesia y si no vas a la iglesia, te vas a ir al infierno. Pero papá, yo he escuchado que nadie se va a ir al infierno, yo ya soy salvo. No importa, yo he dicho y te vas. No es así. Es que tienes que ir a la iglesia porque ahí te vas a formar con las cosas de Dios y vas a crecer en su espiritual. No, no, no es así. ¿Y cuántas veces nosotros faltamos a la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos en casa y hasta somos el ejemplo para ellos? Hoy día no vamos a la iglesia, hijos. Pero papá, la semana, yo soy el padre, Dios me ha hablado que hoy día no vamos a ir. Así que tranquilo. Si yo no soy íntegro y no doy con mi vida un ejemplo, porque el mejor ejemplo son mis acciones y no mis palabras, no voy a poder tener un hijo que ame a Dios. Ahora, obvio que cada hijo tiene responsabilidad de amar a Dios o no. A lo que a mí me queda es seguir instruyendo. Cría con amor y disciplina. Supervisa y gobierna la casa. Mantenga a los hijos en sujeción con honestidad. No con mentiras, no con engaños, la verdad. Encontré esta frase que les voy a decir y quiero que piensen mucho en esto y cuántos han cumplido esto o no. Cuando son niños, somos como jefes, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? Damos órdenes. No hagas esto, no hagas el otro, vete por aquí, vete por allá, haz así, haz así. Somos jefes. Cuando son adolescentes, somos como entrenadores.
Guiamos, corregimos, animamos, mientras ellos toman sus decisiones. Y es la etapa difícil, la adolescencia. Y estamos como entrenadores, ¿no? Corrigiendo, yendo, anda por aquí, anda por allá, haz así, haz así. Cuando ya son jóvenes, somos como supervisores. Estamos cerca, pero le damos libertad y responsabilidad. Entonces, niños, jefe. Adolescentes, entrenadores. Jóvenes, supervisores. Pero ¿cuántos de nosotros cuando nuestros hijos son niños los tratamos como si fuéramos supervisores? ¿O cuántos de nosotros cuando nuestros hijos son jóvenes los seguimos tratando como jefes, como niños? ¿Te imaginas a mí delante de Jeremy con 28 años, 29, con un hijo ya cercano? Oye, ¿qué estás haciendo? No vayas por aquí. ¿Por qué estás con tu esposa yendo a ese lugar? Jeremy se da vuelta, me da vuelta, papá, por favor. Pero qué diferente es ser un supervisor, ¿no? Hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Mira, este consejo te doy, esto yo viví, esto hice, esto no hice. Y mostrarle cuando yo he fallado. Entonces, no mezclemos las palabras, no vayamos a ser jefes cuando no debemos hacerlo, no seamos supervisores cuando no lo debemos hacer. Lo peor que puedes hacer es ser un jefe y un supervisor cuando es adolescente. Es lo terrible que puedes hacer. No lo hagas. A un adolescente no se le dan órdenes, se le guía, se le corrige. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que no le da? Ya se pasó tu tiempo de dar órdenes. Ahora solamente corriges, guías y animas mientras ellos toman sus decisiones, pero no órdenes. Padres, papá y mamá, ya voy a terminar. Hagan del tiempo de familia una prioridad diaria. Pasen un tiempo con sus hijos. Por favor, no los abandonen. Estén con él. No, es que ya tiene 20 años el mandanzón este. ¿Para qué me voy a hablar con él? No, habla con él. Por más cansado que estés, por más partido que vengas del trabajo, por más destruido que ya no quieres saber nada, pasas esa puerta de la casa y sonríe. Y dile a tus hijos, ¿cómo están? Vamos a pasar un tiempo juntos. Sean ejemplos en el temor de Dios. Y como dije antes, que tus hechos hablen más que tus palabras. Corrijan con amor y firmeza. Eviten el favoritismo. Proveen y cuiden. Y busquen apoyo en la iglesia. No que les suplanten, sino busquen apoyo en la iglesia. Que la iglesia está para que nos pueda dar apoyo. Y acá viene para los hijos una chiquita. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y hay veces pensamos cuando decimos hijo mío, wow, voy a pensar en mi hijo porque yo soy papá, ¿no? No, pero sabes que yo también soy hijo. Tú eres hijo, todos somos hijos al final. Y el consejo de Dios es claro. Escucha y respeta la instrucción de tu padre. Para los que son hijos y tienen a sus padres, escuchen y respeten la instrucción de su padre. Y yo que no tengo un padre terrenal, tengo un padre celestial, a quien tengo que escuchar y respetar. Hijos, busquen la sabiduría de Dios, por favor. Vivimos en un mundo necio, en un mundo que cada vez está peor. Y sabes, al decir esto, es el espejo de lo que mi padre me decía y yo estaba al frente de él y decía, no, ¿qué pasa? Que tú estás viejo y tú no sabes, tú no estás viviendo mi mundo. Ahora yo estoy en el lugar de mi padre y te diría, por favor, busca la sabiduría de Dios y no tomes la actitud que yo tomé con mi papá cuando le decía, no, tú estás viejo, tú no sabes, no, escucha. Busca la sabiduría de Dios. Evita las malas compañías. No quiero decir que no te juntes con las que no son cristianos. No, júntate con ellos. Estate con ellos. Muestra el evangelio. Muestra amor. Como decía Julio siempre, ¿no? Los cristianos debemos tener más amigos no cristianos. ¿No? Tenemos muchos amigos cristianos, pero no tenemos muchos amigos no cristianos. Debemos tener muchos de ellos. Pero cuando escuches algo malo, instruye y di. No hay que hacer eso. No podemos hacer eso. Y lo otro que es importante, hijos, hablen con sus padres, no hablen con los extraños, no busques consejo en tu amiguito de la misma edad, busca a tu padre. Ahora, no, es que eso es difícil hoy en día, ¿cómo me voy a acercar a mi padre? Busca en la iglesia un apoyo, busca a tu pastor, busca a una persona que te pueda ayudar
en línea con tu padre y tu madre, siempre aplicando la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría personificada de Dios. Cristo vivió el temor perfecto en Dios porque Él obedeció a Dios en todo. Cristo es el Hijo obediente que escuchó la voz del Padre. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que va a hacer el Padre. Juan capítulo 5, versículo 19. Cristo resistió la seducción del pecado. Decía Proverbios, si los pecadores quieren seducirte, no consientas. Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cristo en el desierto resistió a Satanás. En el Getsemaní, como vimos en Marcos, venció su propia angustia y en la cruz derrotó el pecado. Es Cristo el ejemplo del Hijo perfecto que obedeció al Padre. Que nosotros seamos ese ejemplo a través de Cristo, siendo imitadores de Él, para ser perfectos en Cristo al Padre. No va a ser fácil, nos va a costar. Somos débiles, somos pecadores, somos carnales, nos gusta las cosas del mundo. No es fácil querer estar con Dios, pero sí podemos si dejamos que Dios obre en nuestras vidas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temamos a Dios de corazón, honremos a Dios, seamos reverentes con Él y hagamos siempre su voluntad. Oramos. Querido Padre, muchas gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, nos anima y nos ayuda, Señor, a poder entender que Jesús es el Hijo perfecto. Padre, tenemos deberes que cumplir porque nos has dado hijos a quienes tenemos que instruir. Ayúdanos a no ser permisivos, no ser padres, Señor, con favoritismos, a no ser padres, Señor, que no estorbemos a nuestros hijos, sino por el contrario, pero que lo hagamos con amor. Que lo hagamos, Señor, con ese amor que tú mostraste a través de tu Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, por los ejemplos que tenemos de la Biblia y por las instrucciones que nos das. Ayúdanos a vivir para ti cada día, para tu honra y tu gloria como buenos padres. En Jesús. Amén.